Hoy vamos a sumergirnos en dos procesos que, bueno, damos tan por sentados que es casi una locura, pero son la base de todo, la atención y la memoria. Totalmente. Son los cimientos de cómo experimentamos el mundo. Y para analizarlos, nos vamos a apoyar en una auténtica joya de la neuropsicología. El libro Atención y Memoria, de A.R.R. Luria. La edición es de 1979, pero es que sigue siendo increíblemente actual. Desde luego. La idea es esa, desentrañar un poco los mecanismos que hay detrás. Porque si te paras a pensarlo, es casi un milagro. Sí, ¿cómo conseguimos no volvernos locos con la cantidad de estímulos que nos bombardean cada segundo? Exacto. Y una vez que hemos prestado atención a algo, ¿cómo pasa eso a ser un recuerdo? ¿Cómo se graba? Pues vamos a seguir el mapa que nos traza Luria desde la parte más, digamos, biológica hasta la psicológica. Y el punto de partida tiene que ser la atención, ¿no? No hay otra. Es la puerta de entrada. El guardián que decide qué entra en nuestra conciencia y qué se queda fuera. Vale, pues empecemos por ahí. Luria define la atención como un proceso de selección, de destacar lo importante y, bueno, inhibir todo lo demás. Pero insiste mucho en que no es algo pasivo. Me encanta la frase que usa, el carácter optativo de la actividad consciente. Es que es buenísima. Es una elección activa, constante. Y es que es la clave. Sin esa elección, el pensamiento organizado sería imposible. Sería el caos absoluto. Imagínate intentar tener esta conversación si el ruido de la calle y un recuerdo de la infancia tuvieran el mismo peso en la mente. Imposible. La atención pone orden. Entendido. La atención es elegir. Pero, ¿cómo hace el cerebro esa elección? ¿Hay como un director de orquesta en algún sitio? Se ríe. La analogía del director es muy buena. Durante mucho tiempo fue un misterio, pero el gran salto se dio al identificar una estructura en la base del cerebro. Ah, sí. Sí, en el tronco encefálico. Se llama el sistema reticular activador. Suena importante. Y lo es. Piensa en él como la central eléctrica del cerebro. No es que solo lo encienda por la mañana. No es solo el despertador, digamos. Para nada. Regula constantemente el nivel de voltaje de la corteza cerebral, el estado de alerta. Unos experimentos de un tal Bremer en los años 30 fueron cruciales. ¿Qué demostraron? Pues que no basta con que los sentidos envíen información al cerebro. Se necesita que este sistema reticular le esté dando energía sin parar para que estemos realmente despiertos y activos. O sea, no es un simple interruptor de encendido y apagado. No. Es mucho más sofisticado. Otro investigador, Anojín, vio que no solo sube el volumen general, sino que activa selectivamente diferentes circuitos. ¿Cómo? Si tienes hambre, potencia los sistemas de búsqueda de comida. Si hay una amenaza, los de defensa. Es una activación selectiva, muy biológica. ¡Qué pasada! ¿Y esto, a nivel de las neuronas, cómo se traduce? Pues aquí llega un concepto que es alucinante. A nivel neuronal, parece que tenemos como unos vigías, unas neuronas que no reaccionan a una luz o a un sonido concreto. ¿Entonces a qué reaccionan? Su único trabajo es gritar, ¡eh! Algo ha cambiado. Si un sonido se repite, se callan. Pero si cambia lo más mínimo o incluso si desaparece de repente, se activan al instante. Jasper las llamó las neuronas de la novedad. Espera. ¿Me estás diciendo que tenemos neuronas que son como un sistema de alarma para cualquier cosa que se salga de la rutina? Exactamente. Son los centinelas del cerebro. Y en los humanos, Luria subraya que los lóbulos frontales, la parte más nueva del cerebro, toman el mando de toda esta regulación. Y todo este sistema es la base de algo que todos conocemos, ¿no? El reflejo de orientación. Ese mismo. El respingo que das cuando oyes un ruido fuerte e inesperado. El susto, sí. Es la respuesta innata a cualquier cosa nueva. El pulso se acelera, los músculos se tensan, todo el cuerpo se pone en alerta. Y tiene una dinámica curiosa. ¿Cuál? Si el ruido se repite, te habitúas y el reflejo se apaga. Pero a la mínima variación vuelve con toda su fuerza. Es lo que se llama arousal o reacción de excitación. Y supongo que en los seres humanos esto se vuelve mucho más complejo. Muchísimo más. Porque ese reflejo, que es la base de la atención involuntaria, en nosotros se puede condicionar con algo potentísimo. Las palabras. El lenguaje. El lenguaje. Una simple instrucción verbal puede ponernos en un estado de alerta selectiva, lo que se llama disposición o set. A ver, un ejemplo. Si te digo atento al semáforo, tu corteza visual se preactiva. Si te digo prepárate para coger la pelota, se activan tus áreas motoras.
Es una preparación biológica, pero dirigida por el lenguaje. Y aquí es donde, según Luria, damos el gran salto que nos diferencia como especie, ¿no? Precisamente, pasamos de esa atención involuntaria a la atención voluntaria. Y el puente es la señalización verbal. El poder de una instrucción. El poder de una instrucción. Y es que el efecto es increíble. Altera por completo las leyes naturales de la atención. ¿Cómo que altera las leyes naturales? Pues, a ver, normalmente un estímulo fuerte, como un portazo, captura toda tu atención. Y uno débil, como un susurro, pasa desapercibido. Es la ley del más fuerte. Lógico, sí. Pues bien, si yo te doy la instrucción, ignora los portazos y estate atento al susurro, ocurre algo extraordinario. Tu cerebro, a través del lenguaje, crea un foco de excitación tan potente que la respuesta al susurro se vuelve intensa y el portazo puede ser inhibido por completo. Has usado las palabras para reescribir las prioridades de tu cerebro. Justo. Es increíble. Pero esto me lleva a una pregunta. ¿De dónde sale esa capacidad? ¿Nacemos con ella? Luria aquí es muy claro. No. La atención voluntaria no es un libre albedrío abstracto que aparece de la nada. Tiene un origen puramente social. Se construye en la infancia. ¿Y cómo es ese proceso? Pues todo empieza con la interacción con los adultos. La madre que le dice al bebé, mira el sonajero. La palabra y el gesto del adulto dirigen la atención del niño. O sea, el adulto le presta su capacidad de atención, por así decirlo. Es una forma perfecta de verlo. Es una regulación externa. Poco a poco, el niño empieza a usar su propio lenguaje para dirigir sus acciones. Se habla a sí mismo. Exacto. Se dice coger la torre. Y al final, este proceso se interioriza por completo. La instrucción externa se convierte en un diálogo interno, esa vocecilla con la que regulamos nuestro comportamiento. Es alucinante pensar que la capacidad para leer un libro en un tren ruidoso no es innata, sino que la hemos construido socialmente, ladrillo a ladrillo con el lenguaje. Totalmente. Y claro, si la atención es la puerta, ¿qué pasa con lo que entra? ¿Cómo se convierte en un recuerdo? Esa es la siguiente gran pregunta. Y entramos en el territorio de la memoria, que Luria define de forma muy directa. Grabar, retener y reproducir las huellas de la experiencia. Y el estudio de la memoria ha tenido personajes muy curiosos. Fascinantes. Por ejemplo, Ebbinghaus, a finales del 19, se obsesionó con medir la memoria pura, sin el significado. ¿Y qué hizo? Se pasó meses inventando miles de sílabas sin sentido. En plan Bock, Dax, y se las aprendía de memoria para medir con precisión matemática cuánto tardaba en olvidarlas. ¡Qué locura de trabajo! Un trabajo titánico, sí, pero sentó las bases científicas. Luego llegó Pavlov, claro, con los reflejos condicionados. Y luego Vygotsky, un colega de Luria, que se centró en cómo usamos la cultura para recordar, como, no sé, usar una agenda. Pero uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre la memoria es que no es instantánea, ¿verdad? No es como hacer una foto. Correcto. Necesita tiempo para formarse. Ese proceso se llama consolidación, y la evidencia más clara viene de los traumatismos craneales. La amnesia retrógrada. Justo. Que la persona no recuerda nada de lo que pasó justo antes del accidente. Luria cuenta un caso que es brutalmente gráfico. El del motociclista. Sí. Tiene un accidente en el kilómetro 78 y su último recuerdo es estar pasando por el 64. Es decir, que los últimos 10 o 15 minutos antes del golpe se evaporaron. Se evaporaron. No es que los olvidara, es que nunca llegaron a grabarse. El golpe interrumpió la consolidación. O sea, ese es el tiempo que necesita un recuerdo para, digamos, fraguar. Más o menos. Y esa fragilidad es lo que nos lleva a la distinción clásica entre memoria a corto y largo plazo. La de corto plazo es ese estado intermedio vulnerable. Exacto. Y la de largo plazo es cuando la huella ya está afianzada y es resistente. Y a nivel cerebral, ¿qué pasa en esos minutos de fragua? ¿Cuál es la diferencia? Reverberantes. Circuitos reverberantes. Imagina que un grupo de neuronas se pasa un mensaje en bucle. Una se lo grita a la siguiente, esta a la otra y la última a la primera, manteniendo el mensaje vivo. Es como un eco eléctrico. Un eco en el cerebro. Me gusta esa imagen. Y supongo que por eso es tan frágil. Por eso mismo, es un proceso puramente eléctrico. Si hay un corte de luz, un golpe, un electroshock, el eco se apaga y la información se pierde para siempre. Para que sobreviva, tiene que cambiar el mecanismo. Radicalmente, pasamos de lo eléctrico a lo bioquímico y a lo estructural.
De escribir en el aire con una linterna a grabar en piedra. ¿Y cómo se graba en piedra? Pues la hipótesis que recoge Luria, de un científico sueco llamado Hayden, es que la base son cambios estables en las moléculas de ARN, el ácido ribonucleico, dentro de las neuronas. Un momento. ¿Cambios en las propias moléculas? Eso suena a ciencia ficción. Totalmente. Y llevó a experimentos muy controvertidos en los 60. Los de McConnell con las planarias, unos gusanos planos. ¿Qué hizo con ellos? Les enseñaba a reaccionar a la luz. Luego los cortaba por la mitad. Y cuando las dos mitades se regeneraban en dos gusanos nuevos, los dos recordaban la lección. No me digas. E iba más allá. Sugería que si una planaria sin entrenar se comía a una entrenada, adquiría sus recuerdos. La idea era que la memoria estaba almacenada químicamente. ¡Qué fuerte! Hoy en día eso está discutido, supongo. Muy discutido, sí. Pero te da una idea de lo radical que era el pensamiento. Y aparte de la química, hay cambios físicos, estructurales. Sí, claro. La consolidación implica también la formación de nuevas conexiones, de nuevas sinapsis, y en todo este proceso, la estructura clave, la protagonista, es el hipocampo. El bibliotecario jefe del cerebro. Exacto. El que coge las experiencias del día y las va archivando en las estanterías de la corteza cerebral. Vale. El recuerdo ya está almacenado, pero cuando lo recuperamos, ¿es como ver un vídeo? En absoluto. Y esa es una de las ideas más potentes. La memoria humana no es una grabación. Luria habla de las imágenes eidéticas, la memoria fotográfica. Que es más común en niños. Sí. Ellos sí pueden ver una página de un libro en su mente, pero la mayoría de adultos no funcionamos así. Usamos imágenes de representación. ¿Y qué son? No son una copia literal. Son más generalizadas, abstractas y sobre todo están ligadas al lenguaje, al significado. Es decir, no tenemos una memoria de disco duro, sino de narrador. No guardamos los datos en bruto, guardamos la historia que creamos con ellos. Es la forma perfecta de decirlo. La memoria no es grabar, es organizar. El ejemplo que pone Luria con los ceros y los unos es perfecto. A ver. Intentar memorizar una serie larguísima como 001, 0101, 0101, 111 es casi imposible. Imposible, sí. Pero si te digo que son números en binario y que los agrupes de 3 en 3, de repente 001 es 1, 011 es 3, 010 es 2 y 111 es 7. Y recordar 1327 es trivial. Claro. No has recordado los datos, has recordado la estructura lógica que les has impuesto. Y tu capacidad de recuerdo se dispara. O sea que la clave para recordar es dar sentido, crear una estructura. Si eso es recordar, ¿qué es olvidar? Es que la huella se desvanece con el tiempo. Esa es una de las grandes teorías, la del decaimiento pasivo. Pero la que tiene mucho más apoyo, y la que defiende Luria, es la de la inhibición por interferencia. Interferencia. ¿Qué significa eso? Pues que el recuerdo no se borra, sigue ahí, pero su acceso está bloqueado por otros recuerdos, sobre todo los parecidos, que interfieren, como tener el escritorio lleno de papeles. El informe de hace un mes no ha desaparecido, está ahí debajo. Pero te cuesta un montón encontrarlo. Tiene sentido. ¿Y hay pruebas de esto? Una muy clara es el llamado factor de extremo. Si intentas recordar una lista, siempre recuerdas mucho mejor las primeras palabras y las últimas. El efecto de primacía y recencia. Exacto. ¿Y cuáles olvidas? Las del medio. Porque sufren una doble interferencia, de las que vinieron antes y de las que vinieron después. Es verdad, siempre pasa. Y a veces recordamos cosas sin querer. La mayor parte del tiempo, de hecho, es la retención no premeditada. Y aquí Luria dice que retenemos lo que forma parte del objetivo de nuestra actividad. Lo secundario se pierde. Lo que nos lleva a uno de los fenómenos más curiosos de la memoria, el efecto Zeigarnik. Descubierto por Blumacé-Garnick. La historia es buenísima. Se dio cuenta de que los camareros de un café en Viena recordaban con una precisión asombrosa todos los pedidos pendientes. Pero, en el instante en que el cliente pagaba, el pedido se borraba por completo de su memoria. qué bueno. Y lo estudió en el laboratorio, ¿no? Sí, ponía a la gente a hacer tareas, puzzles y cosas así. A la mitad les interrumpía antes de que pudieran terminar y al final les preguntaba qué tareas recordaban. Y recordaban más las interrumpidas. Casi el doble de bien. Las tareas inacabadas se recordaban mucho mejor que las completadas. Ah, por eso una tarea pendiente nos ronda la cabeza todo el día. No es una manía, es un mecanismo cerebral.
Exactamente. La tarea inconclusa genera una tensión en nuestro sistema cognitivo y esa tensión mantiene el recuerdo súper accesible. Cuando la acabas, la tensión se libera y el recuerdo, bueno, pasa a un segundo plano. ¡Qué pasada! Si miramos atrás en todo este recorrido, hemos empezado con algo superfísico, el interruptor de la atención en el cerebro. Y hemos visto cómo esa atención se convierte en una herramienta sofisticada que construimos socialmente, con el lenguaje. Y de ahí a la memoria, descubriendo que un recuerdo no nace, se hace, se consolida, de un eco eléctrico a un cambio químico y físico. Y al final, que recordar no es reproducir, sino reconstruir, que nuestra memoria es la de un narrador. Visto así, no son dos cosas separadas, son dos caras del mismo proceso. La actividad consciente. Para terminar, hay una idea en el libro que me gustaría dejar para la reflexión. Viene de un caso que estudió el propio Luria. El del memorista Shah, Solomon Shereshevsky. Tenía una memoria eidética, casi perfecta. Podía recordar una lista de 70 palabras y repetirla 15 años después. Su memoria era prácticamente ilimitada. Suena a superpoder, pero tenía un lado oscuro, ¿verdad? Un lado muy oscuro. Sus imágenes mentales eran tan vívidas, tan potentes, que a menudo no podía distinguir sus recuerdos de la realidad. Le costaba horrores entender conceptos abstractos, leer poesía, porque su mente se quedaba atrapada en la imagen literal. Recordar nada era una tortura para él. Una tortura, sí. Lo que nos lleva a una última pregunta. Si existiera una memoria perfecta, una capaz de recordarlo todo, con total fidelidad, sin olvido, ¿sería de verdad una ventaja? O se convertiría en una carga insoportable, un torrente de detalles que nos ahogaría y nos impediría hacer lo que quizás es lo más importante de la mente: generalizar, abstraer y, en definitiva, pensar.